Hola chicos, en esta ocasión vamos a resolver otro problema de principio de Arquímedes, pero ahora digamos que se complica un poquito más que el anterior que subí. Dice el problema que un objeto pesa 40 newtons en el aire y 32.8 newtons cuando se sumerge en glicerina. Es decir, vamos a tener un peso real y un peso aparente de este objeto. Y dice que la densidad de la glicerina es 1260 kilogramos sobre metro cúbico. Con esos tres datos, yo voy a calcular primero que nada el empuje, después el volumen que tiene ese objeto y la densidad de ese objeto. ¿Okay? Vamos a extraer los datos de mi problema. Tengo peso real, que es 40 newtons. Tengo peso aparente, que es 32.8 newtons. Tengo densidad de la glicerina, que es de 1260, porque el objeto se sumerge en glicerina. Necesito su densidad. Y con esos tres datos, insisto, voy a calcular el empuje, el volumen del objeto y la densidad del objeto. Bueno, aquí le pongo densidad. Densidad. ¿Okay? Muy bien. Entonces, vamos a ver las fórmulas. Hay una forma sencilla de calcular el empuje, utilizando una fórmula que dice que el empuje va a ser igual a el peso real menos el peso aparente. También hay otra fórmula que dice que el empuje va a ser igual a el peso específico por el volumen. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer los cálculos. Primero que nada, me está pidiendo el empuje. ¿Ok? El empuje lo puedo calcular con cualquiera de estas dos fórmulas. Viendo mis datos, me doy cuenta, pues que cuento con los dos datos, que me están pidiendo en mi fórmula. Peso real y peso aparente. Entonces vamos a calcular el inciso A, o a resolver el inciso A. Inciso A. El empuje se calcula restándole al peso real el peso aparente. Únicamente hago una sustitución de valores. 40 newtons menos 32.8 newtons. Realizo la resta y tengo como resultado 7.2 newtons. Este es el valor del peso del líquido que se desplaza del recipiente. 7.2 newtons es el empuje. Ahora vamos con el inciso B. ¿Qué volumen tiene el objeto? Muy bien. Para este inciso necesito la segunda fórmula. ¿Por qué? Porque aquí me marca el volumen. Entonces, la fórmula dice que el empuje es igual al peso específico, en este caso de la glicerina, por el volumen del objeto que entra al recipiente. Entonces, ya conozco el valor del empuje, no conozco el valor del peso específico, pero sí sé que
el peso específico se calcula multiplicando la densidad del líquido por la gravedad. Entonces, esta relación es la que voy a utilizar en mi fórmula. Vamos a hacer la sustitución. Empuje va a ser igual a densidad, en este caso de líquido. Le voy a poner glicerina ya. De la glicerina por la gravedad por el volumen. Yo lo que necesito despejar es el volumen. ¿Qué le está estorbando al volumen? Todo esto le está estorbando. Todo esto. Entonces, como está multiplicando al volumen, lo voy a pasar a dividir a el otro lado de la igualdad. Y me va a quedar que el volumen va a ser igual a lo que vale el empuje entre la densidad de la glicerina por la gravedad. Ahora sí, ¿conozco el valor del empuje? Sí, lo acabo de calcular. ¿Conozco el valor de la densidad? También me la está dando el problema. ¿Conozco la gravedad? Pues yo sé que la gravedad es una constante que vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces hago la sustitución. El valor del empuje es 7.2 newtons entre 1260 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Realizo mi operación y tengo como resultado que el volumen va a ser igual a 5.83 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ya tengo el inciso B. Ahora voy por el inciso C. Me dice, quiero la densidad del objeto. Yo sé que la densidad de un objeto, de una sustancia, se calcula con la relación de la masa entre el volumen. En este caso sería la masa del objeto, el volumen del objeto. No tengo masa del objeto, pero sí tengo el valor del peso del objeto, del peso real, que son 40 newtons. Entonces, yo sé que el peso se calcula multiplicando masa por gravedad. Entonces, si yo quiero saber el valor de la masa, necesito a el peso dividirle la gravedad o dividirlo entre la gravedad. Sería igual a 40 newtons entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual me da como resultado que la masa de ese objeto es de 4.08 kilogramos. Teniendo ahora sí el valor de la masa, realizo mi fórmula. Densidad es igual a lo que vale la masa, 4.08 kilogramos, entre lo que vale el volumen, que son 5.83 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Haciendo esa división, tengo como resultado que la densidad del cubo es de 7000 kilogramos sobre metro cúbico. Y ya tengo los tres incisos que me pide mi problema. Muchas gracias.